Presidenta, muy amable. A todos y cada uno de los presentes, al público en general, a los medios de comunicación, muy buenas tardes. El diputado Jorge García Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 60ª legislatura, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica y 72 del Reglamento, ambos del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta honorable Asamblea un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal para que, por conducto de las Secretarías de Movilidad y de Comunicaciones, gestione la celebración de convenios con los concesionarios del sistema de transporte para que se implemente el 50% de descuento en las tarifas de pasajeros de colectivo y mixtos a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños menores de 5 años acompañados de un adulto y a estudiantes, así como su acceso gratuito al servicio de transporte público masivo o de alta capacidad. Exposición de motivos. El acceso a la movilidad es, sobre todo, hoy un requisito básico para poder acceder a la ciudadanía. En caso contrario, estamos sumando un factor importante de riesgo de exclusión social, no poder moverse o gastar mucho dinero del poco que se tiene para poder hacerlo es ilegítimo. El presente punto de acuerdo tiene por objeto solicitar al Ejecutivo del Estado realice las gestiones conducentes a efecto de que las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños menores de 5 años acompañados de un adulto y a estudiantes del nivel básico, medio y superior se les proporcione un 50% de descuento en las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros colectivo y mixto, que comprende autobuses, microbuses y combis. B. Se les dé acceso gratuito al servicio de transporte público masivo o de alta capacidad, como lo es el Mexibus y el Mexicable, por las razones siguientes. Personas adultas. En el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento y la declaración política que fueron aprobados por la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en abril de 2002, en la cual nuestro país estuvo presente, se señala como un objetivo mejorar la disponibilidad de transporte accesible y económicamente asequible para las personas de mayor edad. En la fracción segunda del artículo 2 de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, se establece que adulto mayor son hombres y mujeres a partir de los 60 años de edad que se encuentran domiciliados o de paso en el Estado de México. Nuestra entidad cuenta con más de 16 millones de habitantes, de los cuales el 9.4% es mayor de 60 años, lo que representa aproximadamente 1.5 millones de personas, lo anterior de acuerdo con datos del INEGI. Las personas adultas mayores son un grupo social con un promedio de ingreso económico bajo, que no cuentan con empleos bien remunerados o no los tienen, siendo su única percepción en la mayoría de los casos algún tipo de pensión que no cubre todos sus gastos. Por lo que es necesario que el Gobierno realice acciones para la exención en las tarifas del servicio del transporte público de pasajeros masivo o de alta capacidad y un descuento en el colectivo y mixto que les permita tener posibilidad de trasladarse sin que represente una carga a su ingreso económico. Asimismo, se incentivaría el uso de dicho transporte debido a que por lo regular se acompañan en sus traslados por otra persona, lo que beneficiaría a los concesionarios.
personas con discapacidad. En términos del artículo primero de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estas personas incluyen a aquellos que tienen diligencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. De conformidad con el artículo 4 y 20 en la citada Convención, los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma, para la cual adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible y en el momento que deseen a un costo asequible. Las personas con discapacidad son aproximadamente 530,000 en el Estado de México, quienes necesitan un apoyo para integrarse a la sociedad y desarrollarse, siendo inexcusable adecuar las normas jurídicas para que establezcan la exención en las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros, masivo de alta capacidad y un descuento en las de colectivo y mixto que ayudan en su economía en el gasto de traslados e inclusión en las actividades laborales y de distracción. Niños y niñas menores de 5 años. La atención a la primera infancia, la cual comprende de los 0 a los 5 años de edad, debe ser una prioridad para el Gobierno del Estado de México, reflejada principalmente en la calidad de los servicios como lo es el transporte público. Un elemento importante que debe tomarse en cuenta al analizar los gastos de transporte público tiene que ver con la cantidad de personas que viven en el hogar, considerando que las familias más pobres tienen que transportarse a más personas y concentran un mayor número de niñas y niños. Con la finalidad de que los menores de 5 años puedan ser trasladados en compañía de un adulto para la atención de sus necesidades o bien para no dejarlos solos en casa por falta de dinero para el pago de su pasaje, considerando que no siempre se cuenta con el apoyo de familiares o instituciones para su cuidado. Es imprescindible su acceso gratuito al transporte público. Estudiantes. El reconocimiento de la educación como un derecho humano básico se estableció en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La educación es un bien común específicamente humano, ya que gracias a ellas nos desarrollamos como personas. Mil disculpas en ese sentido, yo me encuentro un poquito enfermo y trato de estar lo más atento a la situación, ¿sí? Discúlpeme. Perdón, estudiantes. El reconocimiento de la educación como un derecho humano básico se estableció en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La educación es un bien común, específicamente humano, ya que gracias a ellas nos desarrollamos como personas y como especie. El principal sentido de la educación, según Sabater, es cultivar la humanidad. El derecho humano a la educación no solo consiste en el acceso a la transmisión de conocimientos en el aula, sino también en proporcionar los medios necesarios para tener efectivo ese derecho, como son el apoyo para el traslado a la escuela. En cuanto a los sistemas educativos, son varios los factores que generan desigualdad o que acentúan la desigualdad de los estudiantes. El primero tiene que ver con la disponibilidad de la oferta educativa, planteles escolares y muy alejados, lo cual constituye una barrera importante para el acceso a la educación y la continuidad de estudios. La igualdad de oportunidades significa que las necesidades de todas las personas
son igualmente importantes pero diferentes, lo cual implica proporcionar a cada una los recursos y ayuda que necesitan para estar en igualdad de condiciones de beneficiarse de las oportunidades educativas. La desigualdad educativa es un tipo de discriminación primaria porque es en donde se originan otras discriminaciones. No solo limita las capacidades de actuar, sino también la solvencia para aprovechar los beneficios de la sociedad les otorga. Impide la superación de la pobreza y la movilidad social. Las y los estudiantes llegan a la escuela en condiciones muy diferentes según el nivel de ingresos y el capital económico de las familias. Debemos prestar especial atención a las necesidades del estudiante para ayudar a lograr mexicanos y mexicanas más preparados que tengan mayor oportunidad de competencia laboral, universalizar la educación y tener equidad en el acceso mediante la adopción de medidas para reducir las desigualdades. Debemos prestar especial atención a las necesidades del estudiante para ayudar a lograr mexicanos y mexicanas más preparados y que tengan mayor oportunidad de competencia laboral, universalizar la educación y tener equidad en el acceso mediante la adopción a medidas para reducir las desigualdades. En razón de que a las y los estudiantes del nivel básico, medio superior y superior, económicamente les resulte oneroso el pago de sus traslados en el transporte público de pasajeros, lo que representa una disminución importante en la economía familiar. Se debe contar con políticas públicas correspondientes para la exención de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros masivo y de alta capacidad y un descuento en el colectivo y en el mixto. Con base en lo mencionado, es imprescindible garantizar el acceso al transporte público gratuito con el descuento del 50% de las tarifas a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños menores de 5 años acompañados de un adulto y a estudiantes a nivel básico, medio superior y superior. El sistema de transporte masivo y teleférico del Estado de México, de acuerdo a datos proporcionados por su director general, licenciado Adolfo Elim Lubiano Heredia, cuenta con el parque vehicular siguiente: Mexibus, 1.51 unidades mixtas y 10 unidades transporte rosa, las cuales transportan en el año 2018 a 38.221.185 usuarios. Mexibus 2, 2.63 unidades mixtas y 10 unidades de transporte rosa, las cuales transportan en el año 2018 a 33.664.973 usuarios. Mexibus 3, 52 unidades mixtas y 4 unidades transporte rosa, las cuales transportan en el año 2018 a 26.651.866 usuarios. Mexicable Ecatepec, 185 cabinas, las cuales transportan en el año 2018 a 5.516.196 usuarios. Aun cuando no existe una estadística sobre clasificación de usuarios, tomando en cuenta que el mayor porcentaje de usuarios del transporte público es de personas que se trasladan de su domicilio a su lugar de trabajo y viceversa, dicha actividad económica es rentable aun cuando se otorgue una exención en las tarifas a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños menores de 5 años acompañados de un adulto y a estudiantes a nivel básico, medio superior y superior. El 12 de febrero del año en curso se solicitó al maestro Raimundo Edgar Martínez Carvajal, secretario de Movilidad del Estado de México, diversa información de estadística y estudios sobre el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de colectivos y mixto, a efecto de realizar un análisis para el exhorto de qué se propone.
Sin embargo, a la fecha no han sido proporcionados los datos solicitados, lo que denota el desorden en que se encuentra la Secretaría de Movilidad de nuestra entidad y, por consecuencia, el transporte público que le corresponde regular. Las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros masivo y de alta capacidad colectiva y mixto deben homologarse respecto a la exención y descuento para las personas adultas mayores, personas con discapacidad, Diputado, ¿se encuentra usted bien? Sí, estamos bien. Adelante. Gracias. Gracias, muy amable. Diputado, si gusta podemos integrar de manera completa su iniciativa. Ya nomás falta una hoja. Sí, adelante. Me sentiría yo mejor, sí. Las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros masivo y de alta capacidad colectivo y mixto deben homologarse respecto a la exención y descuento para las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños menores de 5 años acompañados de un adulto y a estudiantes de nivel básico, medio y superior, previa acreditación mediante la identificación vigente correspondiente. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo, esperando sea aprobado. Acuerdo único. Se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal que, por conducto de las Secretarías de Movilidad y de Comunicaciones, gestione la celebración de convenios con los concesionarios del sistema de transporte para que se implemente el 50% de descuento en las tarifas de pasajeros y colectivo y mixto de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños menores de 5 años, acompañados de un adulto y a estudiantes, así como su acceso gratuito al servicio de transporte público masivo y de alta capacidad. Artículo transitorio. Único. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los, disculpen, ¿qué fecha estamos? A 14 días del mes de marzo del año de 2019. Atentamente, diputado Jorge García Sánchez. ¿Sí?